1. El capitalismo global y sus descontentos. Alborotos en la cúpula. En la película de terror clásica de Edgar G. Almar Satanás, de Black Cat, 1934, la oposición entre el personaje de Bela Lugosi, Verdegast, y el que interpreta a Boris Karloff, Poelsic, representa dos estilos de no muertos, que se refieren a las anteriores encarnaciones de los actores en la pantalla. Lugosi es el espectro superviviente obsesionado con el pasado traumático, mientras que Karloff es un monstruo tipo máquina, es decir, nos encontramos con el no muerto típico frente al monstruo frankensteiniano, algo claramente perceptible en su manera de actuar, los manierismos estilo Drácula de Lugosi frente a los gestos acartonados de Karloff. Toda la película se encamina hacia la escena final de tortura sadomasoquista escenificada de manera teatral, en la que Lugosi comienza a despellejar en vivo a Karloff. No es esta oposición la lucha de clases reducida a su mínima expresión, la oposición entre el vampiro aristocrático y el muerto viviente proletario. Así pues, ¿qué forma adquiere este despellejamiento en nuestra época? En la primera mitad de 2015, Europa estaba preocupada por los movimientos emancipadores radicales, Syriza, Podemos, mientras que en la segunda mitad la atención se desplazó al tema humanitario, de los refugiados, la lucha de clases quedó literalmente reprimida y se vio reemplazada por los temas liberal-culturales de la tolerancia y la solidaridad. Con los atentados terroristas de París del viernes 13 de noviembre de 2015, incluso la crisis de los refugiados, que todavía remite a grandes temas socioeconómicos, se vio eclipsada por la simple oposición de todas las fuerzas democráticas atrapadas en una guerra implacable contra las fuerzas del terror, y no es difícil imaginar lo que siguió, búsquedas paranoicas de agentes del ISIS entre los refugiados, etc. Los medios de comunicación no disimularon su júbilo al informar de que dos de los terroristas habían entrado en Europa a través de Grecia como refugiados. 1. Las grandes víctimas de los ataques terroristas de París serán los propios refugiados, y los verdaderos ganadores detrás de los tópicos estilo JSU y París serán simplemente los partidarios de la guerra total en ambos bandos. Así es como deberíamos condenar en realidad los atentados de París, no simplemente participando en los patéticos espectáculos de la solidaridad antiterrorista, sino insistiendo en la simple cuestión de a quién benefician. No deberíamos comprender mejor a los terroristas del ISIS, en el sentido de que sus deplorables actos son sin embargo reacciones a las brutales intervenciones europeas, deberían caracterizarse como lo que son, como el anverso islamofascista de los racistas europeos anti-inmigración, dos caras de la misma moneda. Pero hay otro aspecto más formal que debería hacernos reflexionar, la mismísima forma en que tuvieron lugar los ataques, una alteración momentánea y brutal de la vida cotidiana. Resulta significativo que los objetos atacados no representen a los poderes políticos o militares, sino a la cultura popular cotidiana, restaurantes, salas de conciertos de rock, etc. Dicha forma de terrorismo, una alteración momentánea, caracteriza sobre todo los ataques a los países occidentales desarrollados, en claro contraste con muchos países del tercer mundo, en los que la violencia es una constante en su vida. Pensemos en la vida cotidiana del Congo, Afganistán, Siria, Irak, Líbano, donde están las protestas y las declaraciones de solidaridad internacional cuando centenares de personas mueren cada día. Deberíamos recordar ahora que vivimos en una cúpula en la que la violencia terrorista es una amenaza que solo estalla de vez en cuando, en contraste con los países en los que, con la participación o la complicidad de Occidente, la vida cotidiana consiste en un terror y una brutalidad ininterrumpidos. En su libro En el mundo interior del capital, 2013, Peter Sloterdijk demuestra que en la globalización actual el sistema mundial ha completado su desarrollo, y que, como sistema capitalista, ha acabado determinando todas las condiciones de vida. El primer símbolo de esta evolución fue el Crystal Palace de Londres, el emplazamiento de la primera exposición universal de 1851, la inevitable exclusividad de la globalización en cuanto a construcción y expansión de un mundo interior cuyos límites son invisibles, aunque prácticamente insuperables desde fuera, y que ahora está habitado por los 1.500 millones de ganadores de la globalización. Los que están al otro lado de la puerta son el triple. En consecuencia, el mundo interior del capital no es un agora ni una feria de ventas al aire libre, sino un invernadero que ha arrastrado hacia adentro a todo lo que antes era exterior. Este interior, construido sobre los excesos capitalistas, lo determina todo. El hecho primordial de la época moderna no es que la Tierra gire en torno al Sol, sino que el dinero lo haga en torno a la Tierra. Después del proceso que transformó el mundo en el globo terráqueo, la vida social solo podía desarrollarse en un interior ampliado, en un espacio ordenado domésticamente y climatizado artificialmente.
A medida que el capitalismo cultural impera, todas las convulsiones que forman el mundo quedan contenidas. Bajo tales condiciones, ya no podrían suceder acontecimientos históricos, en todo caso accidentes domésticos. 2. A lo que apunta correctamente Sloterdijk es a que la globalización capitalista no representa tan solo apertura y conquista, sino también una cúpula cerrada sobre sí misma que separa el interior del exterior. Los dos aspectos son inseparables. El alcance global del capitalismo se fundamenta en su manera de introducir una división de clases radical en todo el globo, separando a los que están protegidos por la esfera de los que están fuera. Los últimos ataques terroristas de París, además de la oleada de refugiados, nos recuerdan por un momento el violento mundo que hay fuera de nuestra cúpula, un mundo que, para los que estamos dentro, aparece sobre todo en las noticias de televisión acerca de países lejanos y violentos, no como parte de nuestra realidad, sino invadiéndola. Nuestro deber ético político no consiste tan solo en ser conscientes de la realidad que hay fuera de nuestra cúpula, sino en asumir plenamente nuestra corresponsabilidad por los horrores que hay fuera. La película de James Mangold Tierra de Policías, Copland, 1996, está ambientada en Garrison, una Nueva Jersey imaginaria al otro lado del río que la separa de Manhattan, donde Ray Danlan, un teniente corrupto de la policía de Nueva York, interpretado por Harvey Keitel, ha fundado un lugar en el que los policías de Nueva York pueden vivir con sus familias en un ambiente totalmente seguro. Cuando Freddie Heflin, un honesto policía local, Sylvester Stallone, expresa sus reparos morales acerca de la manera de actuar de Danlan, este responde: Frey, he invitado hombres, policías, buenas personas, a vivir en esta población. Y estos hombres se ganan la vida, cruzan el puente cada día hasta la ciudad en la que todo está patas arriba, donde el policía es el delincuente y el delincuente es la víctima. Lo único que han hecho ha sido sacar a sus familias antes de que la vida en la ciudad comenzara a afectarles. Nosotros construimos un lugar donde las cosas tienen sentido, donde puedes caminar por la calle sin miedo, y tú vienes a verme con un plan para enderezar las cosas, donde todo el mundo en la ciudad se dé la mano y canten, We are a world. Muy bonito. Pero, Freddy, tu plan es un plan infantil, se ha hecho en el dorso de una caja de cerillas sin pensar, sin estudiar la jugada. Yo estudio la jugada, veo esta ciudad destruida. Eso no es lo que quieres, ¿verdad? Resulta fácil ver de qué manera la visión casi ontológica de Anlan es falsa. El grupo de policías crea su remanso de paz retirándose del corrupto Manhattan, pero es su plena participación en el universo del crimen corrupto de Manhattan lo que les permite mantener a raya el crimen en su reducto y conservar ese modo de vida seguro y amistoso. Lo que esto significa es que es su mismísima preocupación por su remanso de paz lo que contribuye a la reproducción regular del crimen en Manhattan, y lo mismo se puede decir de todos los que participan en los delitos de Manhattan, con la excepción de los delincuentes callejeros de más bajo nivel. ¿Acaso los jefes de la mafia no actúan también como lo hacen para proteger el remanso de paz de sus familias? Deberíamos observar la circularidad de esta constelación, el esfuerzo por crear un remanso de paz y protegerlo del enloquecido mundo exterior genera ese mismo mundo del que intentamos protegernos. No nos encontramos con la misma paradoja en Songdo, una nueva ciudad que alberga un millón de habitantes construida de la nada cerca del aeropuerto Incheon de Seúl, en Corea del Sur, una especie de supremo manifiesto ideológico. En piedra. En su crónica, Songdo, la ciudad sin alma, Francesco Martoni describe que Songdo se levanta sobre 6,5 kilómetros cuadrados ganados al mar por una mano humana que altera los límites y las morfologías. Con el tiempo albergará 250.000 personas, y se está convirtiendo rápidamente en un lugar de moda, hasta el punto de que varias estrellas de telenovelas se han trasladado a lo que les gustaría considerar el Beverly Hills de Oriente. Sin embargo, en este momento la ciudad no es más que un conjunto de edificios futuristas casi vacíos, con unos cuantos ciclistas que deambulan por sus amplias avenidas, y con unas obras en las que se trabaja las 24 horas. Los canales, al fondo, están llenos de barcos mercantes. Caminar entre esos altos edificios de acero y cristal, por esas carreteras semidesiertas que esperan llenarse de coches, es como vivir en un show de Truman de liberalismo sin límites. Una especie de ciudad-estado, en la que los inversores disfrutan de todo tipo de exenciones, y no solo tributarias. Es una representación plástica y virtual del liberalismo extremo, la cosificación de la realidad cotidiana, de la naturaleza transformada en una mercancía de consumo, la imposible ecuación entre un New Deal verde y el crecimiento, piedras falsas y árboles plantados sobre la arena plana, azotados por ráfagas de aire, un frío gélido en invierno, un calor sofocante en verano. Sondo se considera en la actualidad un escaparate de la economía verde, y se presume de ello.
Es una ciudad construida a costa de desplazar un delicado ecosistema en el que vivían al menos 11 especies de aves migratorias, entre ellas la platalea minor, un lugar de gran importancia para la Convención de Ramsar. Unas centrales eléctricas superverdes de emisiones cero convierten las mareas en energía, destruyendo los frágiles hábitats costeros. De manera paradójica, la central eléctrica mareomotriz más grande del mundo, la central mareomotriz de Siva, ha sido registrada por el Mecanismo de Desarrollo Limpio y se ha construido para reducir las emisiones y generar créditos de carbono. Un conflicto de verde, el mecanismo de desarrollo limpio contra la conservación del hábitat, el caso de Incheon, Corea del Sur, es el elocuente título de un artículo que señalaba la contradicción entre el capitalismo verde y la ecología. ¿Qué clase de conversión ecológica es posible en un lugar artificial en el que los derechos están sometidos al imperio del mercado y las finanzas? Un lugar que pretende ser un laboratorio de un New Deal verde, antiséptico y sin alma. Serán estos espacios urbanos extraterritoriales, tales como IFEX y muchos más, desarrollados, in vitro, suspendidos en el espacio y en el tiempo, agujeros negros donde no impera la legislación laboral y exentos de impuestos, los que representarán la nueva frontera del liberalismo salvaje, alimentados por el expolio de los recursos de otras partes del mundo. La cuestión es que Songo es en la actualidad uno de esos espacios, extraterritoriales, parecido a las zonas francas, que además de ser paraísos fiscales trazan una geografía paralela de poder, una red de gobierno paralelo, lejos del escrutinio público, que no plantea ninguna anomalía ni alternativa. Así, Songdo, diseñado por la empresa urbanística Compiars Fox, es una ciudad que se puede reproducir en cualquier lugar del mundo, con su Central Park, su World Trade Center, sus canales que evocan una Venecia futurista, un parque tecnológico y un complejo biológico. En los hoteles, unos retretes electrónicos ofrecen diversas opciones a los huéspedes, desde el enema más automatizado a masajes en las nalgas a diversas temperaturas. Los supermercados venden cosméticos producidos con la manipulación genética de células madre para blanquear la piel que alimentan la ilusión de la eterna juventud. 3. Esta nueva ciudad, por decirlo de manera suave, es la ideología neoliberal. Encarnada, una combinación imposible de economía de mercado exenta de control estatal y con las habituales preocupaciones ecológicas, educativas y sanitarias, progresistas, el resultado de construir un entorno, verde, en un hábitat natural devastado. Para hacerse una idea completa, tenemos que imaginar una cúpula transparente gigante, parecida a la que aparece en las películas Sardos o Elysium, para mantener la ciudad a salvo del entorno contaminado, además de retretes transgénero para garantizar que todas las formas de segregación han quedado atrás, en una ciudad que es en sí misma una zona segregada. Cúpula, Oriente y Occidente. En la constelación histórica actual, se limita la cúpula a los países prósperos occidentales, y sus copias por todo el mundo, de modo que la lucha proletaria para romper la cúpula se identifica con la lucha contra el espantajo del eurocentrismo. Siguiendo este mismo razonamiento, Pankaj Misira, en Del crepúsculo de Occidente, defiende un regreso a las instituciones confederadas estilo otomano que transfiera poder y garantice los derechos de las minorías. En el siglo XXI, el antiguo hechizo del progreso universal, ya fuera a través del socialismo estilo occidental, o el capitalismo y la democracia, ha quedado decididamente roto. Resulta imposible de mantener el supuesto, que se remontaba al siglo XIX, de que estas ideologías y técnicas universalistas vayan a traer un crecimiento infinito y estabilidad política. La crisis global, que es mucho más moral e intelectual que política y medioambiental, pone en entredicho, por encima de todo, nuestra prolongada sumisión a las ideas políticas económicas occidentales. Ya sea en guerras catastróficas como la de Irak o Afganistán, o en desastrosas intervenciones como la de Libia, la crisis financiera de 2008, que tanto ha elevado el desempleo en Europa, que parece un problema sin solución y que es probable que acabe entregando el poder a partidos de extrema derecha en todo el continente, la crisis sin resolver del euro, las repugnantes disparidades de renta tanto en Europa como en Estados Unidos, la extendida sospecha de que el dinero ha corrompido los procesos democráticos, el absurdamente disfuncional sistema político estadounidense, las revelaciones de Edward Snowden acerca de la Agencia de Seguridad Nacional, o la dramática falta de perspectivas entre los jóvenes de todas partes, todo ello, por separado y en conjunto, no solo ha socavado la autoridad moral de Occidente, sino que también ha debilitado su hegemonía intelectual. Por eso su mensaje al resto de la población mundial ya no puede ser ese discurso tan poco sincero de que el modo de vida occidental es el mejor, que los demás deberían intentar reproducirlo de manera diligente en cualquier lugar del mundo construyendo una identidad nacional e implantando el capitalismo industrial. El antropólogo estadounidense Clifford Geertz
al reflexionar sobre la generalizada desigualdad del mundo, se refirió en una ocasión a como la destrucción de coherencias más grandes, para formar otras más pequeñas, relacionadas entre sí de manera incierta, ha provocado que la relación de las realidades locales con el mundo global resulte extremadamente difícil. Si hay que llegar a comprender lo general, proseguía Hertz, y descubrir nuevas unidades, no parece que vaya a llevarse a cabo de manera directa, de una vez, sino a través de ejemplos, diferencias, variaciones, detalles, de manera poco sistemática, caso por caso. En un mundo astillado, hemos de dirigir nuestra atención hacia las astillas. El camino occidental a la modernidad ya no puede considerarse algo normal, ya no puede ser el criterio con el que medir el cambio histórico en otras partes del mundo. Los europeos han creado su propia modernidad en las circunstancias históricas muy concretas de los siglos XIX y XX, y otros pueblos han intentado imitarlos desde entonces con más o menos éxito. Pero hay, y siempre hubo, otras maneras de concebir el Estado, la sociedad, la economía y el bienestar. Todas poseen sus dificultades y retos específicos. Sin embargo, solo será posible comprenderlas si prestamos atención de una manera abierta y sostenida a las sociedades no occidentales y a sus tradiciones políticas e intelectuales. Dicho esfuerzo, formidable en sí mismo, también iría en contra de ese universalismo que se mira al ombligo que Occidente ha mantenido durante 2 siglos. Pero será algo necesario si deseamos enfrentarnos seriamente al gran problema que se le presenta a la gran mayoría de los seres humanos, como asegurarse una vida digna y sostenible entre una desigualdad y una animosidad cada vez más profundas en un mundo interdependiente. 4. Vale la pena citar estos largos párrafos, pues transmiten de una manera concisa el sentido común poscolonial. Deberíamos reconocer el fracaso de la civilización occidental como modelo global, y el fracaso de las naciones descolonizadas que intentaron emularlo. Sin embargo, este diagnóstico tiene un problema. Sí, la lección post-11, ese es el final del sueño de Fukuyama de la democracia liberal global, pero a nivel económico, el capitalismo ha triunfado en todo el mundo, las naciones del tercer mundo que ahora crecen a un ritmo espectacular son las que lo refrendan. La máscara de la diversidad cultural se sostiene gracias al universalismo del capital global. Y este nuevo capitalismo global funciona incluso mejor si su complemento político se sostiene sobre los así llamados valores asiáticos. El capitalismo global no tiene ningún problema a la hora de adaptarse a una pluralidad de religiones, culturas y tradiciones locales. De modo que la cruel ironía del antieurocentrismo es que, en nombre del anticolonialismo, se critica a Occidente justo en el momento histórico en que el capitalismo global ya no necesita los valores culturales occidentales, igualitarismo, derechos fundamentales, el estado del bienestar, para funcionar sin problemas, y le va bastante bien. Con la modernidad alternativa, autoritaria. Resumiendo, se tiende a denunciar los valores culturales occidentales justo en el momento en que, reinterpretados de manera crítica, muchos de ellos podrían servir como arma contra la globalización capitalista. Y viceversa, tal como señaló con agudeza Saroujiri, es posible que los inmigrantes que consiguen derechos gracias a la lucha anticolonial antirracista puedan estar obteniendo el derecho a la libre empresa capitalista negándose a ver, negándose a abrir los ojos, tal como el negro airado le chillaba al inmigrante poscolonial. Este derecho a la libre empresa es otra manera de acumulación de capital impulsada por el emprendedor poscolonial, produce trabajo esclavo contemporáneo y relaciones de clase racializadas en nombre de plantarle cara a la regla de la diferencia colonial. Encontramos una encubierta posición de clase estilo Inland que apuntala al antirracismo de los hiperbólicos anticolonialistas. Entonces no resulta difícil ver que la alteridad radical no moderna sobre la que se basa el anticolonial representa ahora el capitalismo universal. 5. La última frase de Giri debería tomarse en todo su rigor hegeliano, el universal concreto, del capitalismo global actual, la forma concreta que sobredetermina y tiñe su totalidad, es la del capitalista no europeo. Anticolonial. Lo que Giri pretende no es simplemente afirmar la primacía de la lucha de clases económica sobre otras luchas, contra el racismo, por la liberación sexual, etc., si simplemente descodificamos la tensión racial como un reflejo de las diferencias de clase, ese desplazamiento directo de la raza a la clase es de hecho una manera reduccionista de confundirla. Mismísima dinámica de las relaciones de clase. Giri se refiere a los escritos de Jared Sexton posteriores a los disturbios de 1992 en Los Ángeles, donde critica a estudiosos como Sumicho que defienden que la posibilidad de los coreanoamericanos de abrir tiendas
en los barrios negros, depende en gran medida de una variable de clase. De aquí que muchas de las tensiones entre esos dos grupos puedan tener un origen de clase más que racial, reflejando en realidad las diferencias entre los inmigrantes coreanos que poseen una tienda y los clientes afroamericanos. Tal como nos muestra Sexton, este análisis de clase no tiene nada que ver con la lucha de clases, pues como clase se separa de cualquier relación social desigual auténtica. En segundo lugar, la mención de una relación basada en la clase se hacía a fin de mitigar el resentimiento y la hostilidad supuestamente engendrados por las diferencias culturales y las animadversiones raciales. Así, para Cho, la posibilidad de abrir una tienda, un negocio coreano, se basa en gran medida en una variable de clase, en la oposición a una variable racial. Se invoca una idea de clase estéril y políticamente atenuada al tiempo que se diluye. La cuestión del racismo antinegros. Sexton denomina este enfoque subordinar la importancia de la raza mientras se mitiga la idea de clase. Ahí es donde nos encontramos con la habitual historia de los inmigrantes poscoloniales que se convierten en grandes emprendedores y mantienen vivo el sueño americano mientras otros inmigrantes, ilegales e indocumentados se ven empujados a lo más bajo de la escala social y una gran mayoría de los negros se ven reducidos no solo a la marginación y la penuria, sino también a la muerte social. Este énfasis indirecto que se da a la clase es una manera de reducir la condición sobredeterminada de los negros pobres a lo que parece el resultado natural de las relaciones del libre mercado. 6. No, nos encontramos aquí con un caso ejemplar de cómo la mismísima referencia es una manera de desdibujar el funcionamiento concreto de la lucha de clases. La diferencia de clases en sí misma puede ser el fetiche que desdibuje la lucha de clases. El legado occidental, de hecho, no solo abarca la dominación imperialista, post-colonial, sino también el examen crítico de la violencia y explotación que Occidente exportó al tercer mundo. Haití estuvo colonizado por los franceses, pero fue la Revolución Francesa lo que proporcionó el sustrato ideológico para la rebelión que liberó a los esclavos y fundó el Haití independiente. El proceso de descolonización se puso en marcha cuando las naciones colonizadas exigieron para ellas los mismos derechos que Occidente se había atribuido. En resumen, no deberíamos olvidar que Occidente es el que proporciona los mismos criterios mediante los cuales él y sus críticos observan su pasado criminal. Nos enfrentamos aquí con la dialéctica de la forma y el contenido, cuando los países coloniales exigen independencia y decretan el regreso a las raíces. La propia forma de ese regreso, la de un Estado-nación independiente, es occidental. En su misma derrota, el hecho de perder las colonias, Occidente sigue ganando, pues impone al otro su forma social. Los tres tipos de subjetividad que, según Alain Badiou, operan en el capitalismo global, no abarcan todo el campo de estudio. Existe una subjetividad hegemónica de clase media occidental que se percibe como el faro de la civilización, están aquellos que suspiran por Occidente, y están aquellos que, producto de la frustración de suspirar por Occidente, se vuelven hacia el nihilismo, autodestructivo. Pero también hay un tradicionalismo global capitalista, la postura de aquellos que, al tiempo que participan plenamente en la dinámica capitalista global, intentan limitar sus excesos desestabilizadores basándose en alguna ética o modo de vida tradicional, confucianismo, hinduismo, etc. El legado emancipador europeo no se puede reducir a valores europeos, en el sentido ideológico predominante, es decir, a lo que se refieren nuestros medios de comunicación cuando hablan de cómo nuestros valores se ven amenazados por el Islam. Por el contrario, la mayor amenaza a la que se ve sometido lo que vale la pena salvar del legado europeo la constituyen los propios defensores de Europa actuales, el populismo anti-inmigración. El pensamiento de Platón es un hecho europeo, el igualitarismo radical es europeo, la idea de la subjetividad moderna es europea, el comunismo es el suceso europeo por antonomasia. Cuando los marxistas celebran la capacidad del capitalismo para desintegrar los viejos lazos comunales, cuando detectan en esta desintegración la apertura de un espacio para la emancipación radical. ¿Hablan en nombre del legado europeo emancipador? Por eso Walter Mignolo y otros anti-eurocentristas poscoloniales atacan a Badiou y a otros defensores del comunismo por excesivamente europeos, rechazan la acertada idea de que el comunismo es europeo y, en lugar del comunismo, proponen como fuente de resistencia al capitalismo global algunas tradiciones asiáticas, latinoamericanas o africanas. Aquí hay que hacer una lección fundamental: resistimos al capitalismo global en nombre de las tradiciones locales que socava, o aceptamos esta capacidad de desintegración y nos oponemos al capitalismo global en nombre del proyecto emancipador universal.
La razón por la que el antieurocentrismo es tan popular hoy en día es precisamente porque el capitalismo global funciona mucho mejor cuando sus excesos son regulados por alguna tradición antigua. El capitalismo global y las tradiciones locales ya no son opuestos, están del mismo lado. 7. Pongamos un ejemplo que pone en entredicho la postura de que las costumbres locales son núcleos de resistencia. En el otoño de 2016, un antiguo pastor de 55 años de Santiago Quetzalapa, una remota comunidad indígena a 450 kilómetros al sur de Ciudad de México, violó a una niña de 8 años y el tribunal local lo condenó a comprarle al padre de la víctima 2 cajas de cerveza. Santiago Quetzalapa se halla en el estado de Oaxaca, donde muchas comunidades indígenas están gobernadas por un peculiar sistema popularmente conocido como usos y costumbres, supuestamente para preservar las tradiciones de las diversas poblaciones indígenas. Los funcionarios que se rigen por los usos y costumbres anteriormente han utilizado el marco legal como pretexto para excluir a las mujeres del gobierno local. Por ejemplo, Eufrosina Cruz Mendoza, una indígena, ganó las elecciones a alcalde, pero los líderes locales le impidieron tomar posesión porque era una mujer. Casos como este demuestran claramente que las costumbres populares locales en ningún caso han de ser respetadas como forma de resistencia al imperialismo global. La tarea consiste más bien en socavarlas apoyando la movilización contra esas costumbres de los pueblos indígenas, igual que en México, donde las mujeres indígenas se organizan en redes eficaces. La cúpula manipulada y, porque un perro se lame las pelotas. La división entre el espacio interior cubierto por la cúpula y el exterior no es solo el resultado de una lógica del capital objetiva, sino que el espacio del capitalismo global también está deliberadamente manipulado para favorecer a los que se hallan dentro de la cúpula, tal como quedó claro cuando se hicieron públicos los así llamados papeles de Panamá. Lo único realmente sorprendente acerca de la información financiera filtrada en los papeles de Panamá fue que no había en ellos ninguna sorpresa. ¿Acaso no descubrimos exactamente lo que esperábamos descubrir acerca de las turbias finanzas de los paraísos fiscales? Pero una cosa es saberlo en general y otra muy distinta tener datos concretos. Es un poco como saber que tu pareja sexual te la está pegando con otros, es algo que se puede aceptar de manera abstracta, pero lo doloroso es descubrir los tórridos detalles, cuando uno imagina lo que estaban haciendo. Así que ahora, con los papeles de Panamá, tenemos algunas fotos guarras de pornografía financiera, y ya no podemos fingir que no lo sabemos. Una mirada sucinta a esos papeles revela dos rasgos prominentes, uno positivo y uno negativo. El positivo es la solidaridad generalizada de todos los participantes, en el turbio mundo del capital global, todos somos hermanos. El mundo desarrollado occidental está ahí, incluidos los no corruptos escandinavos, que se da la mano con Putin y el presidente chino 11, también encontramos a Irán y Corea del Norte, judíos y musulmanes intercambian guiños amistosos, es un auténtico reino del multiculturalismo, donde todos son iguales y diferentes. El rasgo negativo, la deslumbrante ausencia de los Estados Unidos, que da credibilidad a las acusaciones de los rusos y los chinos de que esa investigación obedecía a intereses políticos concretos. ¿Y ahora, qué vamos a hacer con todos esos datos? Hay un chiste clásico de un marido que regresa a casa antes de lo esperado y se encuentra a su mujer en la cama con otro hombre. La sorprendida mujer le pregunta, ¿qué ha pasado? Hace 3 horas que debería saber. Vuelto. El marido explota y le contesta, no me vengas con tonterías, ¿qué está haciendo ese hombre en nuestra cama? Y la mujer le contesta tranquilamente, no me cambies de tema y contesta mi pregunta. ¿No ocurre algo parecido con las reacciones provocadas por los papeles de Panamá? La primera, y predominante, es la expresión de rabia moralista, horrible, ¿cómo es posible tanta codicia y deshonestidad en la gente? ¿Dónde están los valores básicos de nuestra sociedad? Lo que deberíamos hacer es cambiar de tema de inmediato y pasar de la moralidad a nuestro sistema económico. Los políticos, los banqueros y los directivos son siempre codiciosos, por lo tanto, ¿qué hay en nuestro sistema económico y legal que les permite hacer realidad su codicia de manera tan espectacular? La realidad que emerge es la de la división de clases, así de simple. Las revelaciones demuestran que la gente rica vive en un mundo aparte en el que se aplican reglas distintas, en el que los procesos legales y las autoridades policiales están fuertemente distorsionados no solo para proteger a los ricos, sino incluso para manipular el imperio de la ley a fin de darles cabida. No se puede decir lo mismo de la bancarrota de Enron. En enero de 2002, que puede interpretarse como un comentario irónico de la idea de la sociedad de riesgo. Miles de empleados que perdieron sus empleos y ahorros estaban ciertamente expuestos al peligro, pero sin ninguna auténtica opción, ante ellos el peligro aparecía como un destino ciego.
Por el contrario, aquellos que conocían perfectamente los peligros, así como la posibilidad de intervenir en la situación, los altos directivos, minimizaron sus riesgos canjeando sus acciones y opciones antes de la bancarrota, con lo que es verdad que vivimos en una sociedad de elecciones arriesgadas, solo que algunos, los directivos de Wall Street, son los que eligen, mientras que los demás, la gente normal que paga una hipoteca, son los que se arriesgan. Ya hay muchas reacciones liberales derechistas a los papeles de Panamá que les echan la culpa a los excesos de nuestro estado del bienestar, o a lo que queda del puesto que la riqueza está tan gravada. Con impuestos, no es de extrañar que los propietarios intenten trasladar el dinero a lugares con impuestos más bajos, cosa que en última instancia no es ilegal. Por ridícula que sea esta excusa, los papeles revelan transacciones que de hecho infringen la ley. Hay en este argumento algo de verdad, lo que nos permite observar dos cosas. En primer lugar, la línea que separa las transacciones legales de las ilegales es cada vez más borrosa, y a menudo se reduce a una cuestión de interpretación. En segundo lugar, los ricos que llevan su dinero a un paraíso fiscal no son monstruos codiciosos, sino individuos que simplemente actúan como sujetos racionales al intentar salvaguardar su riqueza. En el capitalismo, no se pueden lanzar las malas hierbas de la especulación financiera y guardar las flores de la economía real, en este caso no es posible distinguir unas de otras. No debería darnos miedo llegar hasta el final. El sistema legal del capitalismo global es, en sí mismo y en su dimensión más fundamental, la corrupción legalizada. La cuestión de dónde comienza el delito, qué transacciones financieras son ilegales, no es por tanto una cuestión legal, sino eminentemente política, una cuestión de poder. Así pues, ¿por qué miles de hombres de negocios y políticos llevan a cabo las actividades documentadas en los papeles de Panamá? La respuesta es la misma que la de ese antiguo y vulgar chiste acertijo: porque los perros se lamen las pelotas. Porque pueden. La cúpula manipulada 2. Los acuerdos de libre comercio. Nuestra cúpula no solo está manipulada en virtud de la violación tolerada de las leyes, sino incluso más abiertamente en virtud de los intentos sistemáticos de adaptar las propias leyes a los intereses de los que están cubiertos por la cúpula. El 19 de junio de 2014, el día después del segundo aniversario del confinamiento de Julian Assange en la Embajada Ecuatoriana de Londres, Wikileaks filtró a la opinión pública el borrador secreto del anexo de los servicios financieros del Acuerdo en Comercio de Servicios, ACS, el más importante de los tres acuerdos comerciales multinacionales propuestos. Este borrador, el resultado de la última ronda de conversaciones ACS que tuvieron lugar entre el 28 de abril y el 2 de mayo en Ginebra, abarca 50 países y casi todo el comercio de servicios del mundo. Establece las reglas que contribuirán a la expansión de las multinacionales financieras a otros países impidiendo las barreras reguladoras. Prohíbe imponer más regulaciones a los servicios financieros, a pesar de que la opinión generalizada es que el colapso financiero de 2007 a 2008 fue resultado de la falta de regulación. Además, los Estados Unidos en concreto insisten especialmente en impulsar el flujo de datos a través de los países, incluyendo datos personales y económicos. El borrador se había declarado secreto para que nadie conociera los términos de la CESE no solo durante las negociaciones, sino durante los 5 años posteriores a su entrada en vigor. Aunque las negociaciones de la CESE no sufrieron una censura directa, apenas se mencionaron en nuestros medios de comunicación, una marginación y un secretismo que contrastan vivamente con la importancia histórica y mundial del acuerdo. Si entraba en vigor, tendría consecuencias globales, y de hecho, sería una especie de eje legal para reestructurar el mercado mundial. El ACS obligaría a gobiernos futuros, sin importar quién ganara las elecciones o lo que dijeron los tribunales. Impondría un marco restrictivo a los servicios públicos, desde el desarrollo de servicios nuevos a la protección de los existentes, que era la razón principal por la que se mantenía en secreto, sin duda. El ACS no es en absoluto el único acuerdo que se mantiene en secreto. Hoy más que nunca, los acuerdos y las decisiones secreto juegan un papel fundamental en las economías y las finanzas, así como en la guerra. La decisión de invadir un país a menudo se toma mucho antes de que la opinión pública esté preparada para ello, teniendo en cuenta los informes sobre la amenaza que representa ese país. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fue el último acuerdo comercial ampliamente debatido de antemano, aunque nadie lo leyó en detalle, y los acuerdos posteriores se mantienen en secreto precisamente porque las protestas que despertó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fueron una lección para los que estaban en el poder. Resulta en verdad sorprendente esta discrepancia entre la importancia político-económica y el secreto que rodea cualquier acuerdo. No se trata más bien de un triste pero preciso indicio de la situación democrática de los países democráticos liberales occidentales. Hace un siglo y medio, en El Capital, Karl Marx caracterizó el intercambio mercantil entre trabajadores y capitalistas como el mismísimo Edén de los derechos innatos del hombre.
Solo allí impera la libertad, la igualdad, la propiedad y Bentham. Para Marx, el irónico añadido de Jeremy Bentham, el filósofo del utilitarismo egotista, supone una clave a lo que significan realmente la libertad y la igualdad en la sociedad capitalista. Citando el manifiesto comunista, por libertad se entiende, dentro del régimen burgués de producción, el libre cambio, la libertad de comprar y vender. Y por igualdad se refiere a la igualdad legal formal de comprador y vendedor, aun cuando uno de ellos se vea obligado a vender su trabajo bajo ciertas condiciones, como las de los trabajadores precarios de la actualidad. Hoy podemos decir que tenemos libertad, democracia y el ACS. La libertad significa libre flujo de capitales, así como de datos económicos y personales, ambos flujos vienen garantizados por el ACS. ¿Y la democracia? Los principales culpables del colapso financiero de 2008, desde los directivos de los grandes bancos a los altos administradores estatales, ahora se presentan como expertos que pueden guiarnos en el doloroso camino de la recuperación económica, cuyo consejo debería por tanto invalidar la política parlamentaria, o, tal como lo expresó Mario Monti, los que gobiernan no deben permitirse quedar completamente maniatados por los parlamentarios. ¿Cuál es, por tanto, la fuerza superior cuya autoridad puede suspender las decisiones de los representantes del pueblo democráticamente elegidos? Ya en 1998 la respuesta la había proporcionado Hans Tietmeyer, quien en aquella época era el gobernador del Deutsches Bundesbank. Tietmeyer elogió a los gobiernos nacionales por preferir el plebiscito permanente de los mercados globales al plebiscito de las urnas. Fijémonos en la retórica democrática de esta obscena afirmación: los mercados globales son más democráticos que las elecciones parlamentarias, puesto que en ellos las votaciones tienen lugar de manera permanente, cosa que se refleja de manera permanente en las fluctuaciones del mercado, y no solo cada 4 años, y además se dan a nivel global y no solo dentro de los límites del Estado-nación. La idea subyacente es que, liberadas de ese control superior de los mercados y de los expertos, las decisiones democrático-parlamentarias son irresponsables. Así, la democracia es la democracia de los mercados, el permanente plebiscito de las fluctuaciones del mercado. El espacio de toma de decisiones de los agentes políticos elegidos democráticamente se ve severamente limitado, y los procesos políticos abordan sobre todo temas que al capitalismo le son indiferentes, como las guerras culturales. Por eso la publicación del borrador de la CES señala una nueva fase en la estrategia de Wikileaks. Hasta ahora su actividad se centraba en revelar de qué modo nuestras vidas están vigiladas y reguladas por las agencias de inteligencia del Estado, el tema clásico liberal de los individuos amenazados por aparatos estatales opresores. Ahora aparece otra fuerza de control, el capital, que amenaza nuestra libertad de un modo mucho más retorcido, pervirtiendo nuestra mismísima idea de libertad. Puesto que en nuestra sociedad la libre elección se eleva a valor supremo, el control y dominación social ya no pueden aparecer como algo que infringe la libertad de cada uno, tiene que aparecer, y preservarse, como la mismísima experiencia de los individuos en cuanto que seres libres. Existe una multitud de ejemplos de cómo la no libertad aparece disfrazada del opuesto. Cuando se nos priva de asistencia sanitaria universal se nos dice que eso supone una nueva libertad de elección, la de elegir quién nos proporciona esa asistencia. Cuando ya no podemos confiar en tener un empleo a largo plazo y nos vemos obligados a buscar un nuevo trabajo precario cada 2 o 3 años, se nos dice que se nos brinda la oportunidad de reinventarnos y descubrir nuevos potenciales creativos inesperados ocultos en nuestra personalidad. Cuando tenemos que pagar por la educación de nuestros hijos, se nos dice que nos hemos convertido en emprendedores del yo, que actuamos como capitalistas que tienen que elegir libremente cómo invertir los recursos que poseen, o que han pedido prestados, en educación, salud, viajes. Bombardeados constantemente por elecciones libres, impuestas, obligados a tomar decisiones para las que ni siquiera estamos debidamente cualificados, y para las que tampoco poseemos suficiente información, cada vez más experimentamos nuestra libertad como lo que es en realidad, una carga que nos priva de una auténtica posibilidad de cambio. Imaginemos una madre soltera que tiene 2 hijos pequeños, llamémosla Sophie. Quiere lo mejor para sus hijos, pero como no tiene dinero se enfrenta a elecciones muy difíciles, solo puede enviar a uno a un buen colegio, ¿a cuál elegirá? Debe organizar unas bonitas vacaciones de verano para los dos, comprarles a ambos un ordenador nuevo, o procurar que tengan una mejor cobertura sanitaria. Aunque su decisión no es tan dura y brutal como la decisión de la Sophie de la conocida novela de William Staran, en la que Sophie tiene que elegir a uno de sus 3 hijos para salvarlo de la cámara de gas, guarda cierto parecido, y desde luego yo preferiría vivir en una sociedad que le evitara esta libertad de elección. No es de extrañar que los partidos que afirman representar a personas como Sophie estén molestos por personas como ella. 8. En vista de estas paradojas, deberíamos releer la irónica
Observación de Aaron Suster de que, el gran defensor de la libre elección, el neurótico obsesivo, es precisamente una persona incapaz de elegir, alguien que anida en un eterno, quizá, 9. Quizá esta paradoja también nos permita arrojar una nueva luz sobre nuestra obsesión con los sucesos que están ocurriendo en Ucrania, e incluso con la extensión del ISIS en Irak, dos sucesos ampliamente cubiertos por los medios de comunicación, en contraste con el silencio imperante sobre las S. Lo que nos fascina en Occidente no es el hecho de que los habitantes de Kiev defiendan el espejismo del modo de vida europeo, sino que, o al menos eso parecía, simplemente se rebelen e intenten hacerse con las riendas de su destino, derrocando al presidente y exigiendo cambios en un sistema político corrupto. Han actuado como un agente político que impone un cambio radical, una elección que, como demuestran las negociaciones de la CS, en Occidente ya no está en nuestras manos. La cúpula manipulada 3, un descenso al maelstrom. A veces las caras se convierten en símbolos, no en símbolos de la poderosa individualidad de sus portadores, sino en símbolos de fuerzas anónimas que hay detrás de ellas. ¿Acaso la cara estúpidamente sonriente del presidente del Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem no fue el símbolo de la brutal presión de la Unión Europea sobre Grecia? Cuando el espectro público de la CESE quedó complementado con el nuevo espectro de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, así, otro acuerdo de comercio multinacional, surgió otra cara, el frío rostro de Cecilia Malmström, la comisaria de Comercio de la Unión Europea, a la que cuando un periodista le preguntó cómo podía seguir promoviéndola así ante la gran oposición pública, respondió sin la menor vergüenza: mi mandato no procede del pueblo europeo. En un insuperable acto de ironía, su apellido es una variación de la palabra Malmström. Citando el ácido comentario de Le Williams, uno de los principales objetivos de la ASI es la introducción del arbitraje de diferencias inversor-Estado, AIS, que permite a las empresas demandar a los gobiernos si las políticas de estos les provocan una pérdida de beneficios. Significa, de hecho, que unas corporaciones transnacionales no elegidas pueden dictar la política de gobiernos democráticamente electos. Yo votaría en contra de la ASI, solo que, un momento, no puedo. Al igual que la suya, mi opinión no cuenta a la hora de aprobar o no la ASI. 10. La imagen general del impacto social de la ASI es bastante clara, representa ni más ni menos que un brutal ataque a la democracia. Donde se ve con más claridad es en el caso del así llamado arbitraje de diferencias inversor-Estado, que ya está en vigor en algunos acuerdos comerciales bilaterales, en los que se puede ver cómo funciona. La empresa energética sueca Vattenfall ha demandado al gobierno alemán por miles de millones de dólares por su decisión de ir cerrando de manera paulatina centrales nucleares a causa del desastre de Fukushima. Una política de salud pública aprobada por un gobierno democráticamente elegido se ve amenazada por un gigante energético solo porque podría provocar una pérdida de beneficios. Pero olvidemos por un momento esta imagen global y centrémonos en una cuestión más específica: ¿qué significará la ASI para la producción cultural europea? En Un descenso al maelstrom, el relato de Edgar Allan Poe escrito en 1841, un superviviente narra cómo ha evitado verse absorbido por un maelstrom o remolino gigantesco. Ha observado que cuanto más grande es un objeto, más rápido es su descenso, y que los objetos esféricos son los que se ven atraídos más deprisa, de manera que abandona el barco y se agarra a un tonel cilíndrico hasta que lo salvan horas más tarde. ¿Acaso los defensores de la así llamada excepción cultural, que trata el mercado de productos culturales de forma diferente al de bienes y servicios, no contemplan algo parecido? Que nuestras grandes empresas económicas se vean engullidas en el vórtice del mercado global mientras nosotros intentamos salvar los productos culturales. ¿Cómo? Simplemente eximiendo a los productos culturales de las reglas del mercado libre, permitiendo que los estados apoyen sus industrias artísticas, con subsidios, impuestos más bajos, etc., aunque eso signifique una competencia injusta con otros países. Pongamos que un país, Francia, insiste en que esa es la única manera de que su cine nacional pueda sobrevivir a la invasión de los éxitos de Hollywood. ¿Puede funcionar? Aunque tales medidas tienen un papel limitado y positivo, veo dos problemas. En primer lugar, en el capitalismo global actual, la cultura ya no es solo una excepción, una especie de frágil superestructura que se levanta por encima de la infraestructura económica real, sino que constituye un ingrediente cada vez más central de nuestra economía dominante real. Hace más de una década, Jeremy Rifkin designó la última fase de nuestro desarrollo económico con el nombre de capitalismo cultural. De manera parecida, Gerard Schultz se refería a la sociedad de la experiencia. El rasgo definitorio del capitalismo posmoderno es la mercantilización directa de nuestras propias experiencias. Lo que compramos en el mercado son cada vez menos productos, objetos materiales, que queremos poseer, y cada vez más experiencias vitales, experiencias sexuales, alimenticias, de comunicación, consumo cultural,
participar en un estilo de vida, o, como lo ha expresado Márquez Loca de manera sucinta, nos hemos convertido en consumidores de nuestras propias vidas. Ya no compramos objetos, en última instancia compramos el tiempo de nuestra propia vida. La idea de Michel Foucault de convertirse uno mismo en una obra de arte obtiene así una inesperada confirmación: compro mi buena forma física visitando gimnasios, compro mi iluminación espiritual apuntándome a cursos de meditación trascendental, compro la satisfactoria experiencia de mí mismo como persona con conciencia ecológica adquiriendo solo fruta orgánica, etc. Aunque estas actividades pueden tener efectos benéficos, su importancia principal es claramente ideológica. Segundo problema, aun en el caso de que Europa consiguiera imponer las excepciones culturales a la ASI, ¿qué clase de Europa sobrevivirá al reino de la ASI? La cuestión, por tanto, no es si la cultura europea puede sobrevivir a la ASI, sino lo que le hará a nuestra economía. No se convertirá lentamente en lo que la antigua Grecia era para la Roma imperial, un lugar de preferencia para los turistas, estadounidenses y chinos en nuestra época, un destino del turismo cultural nostálgico sin ninguna relevancia efectiva? Necesitamos más medidas radicales. En lugar de excepciones culturales necesitamos excepciones económicas. ¿Podemos cubrir los costes? Nuestros recientes gastos militares, así como nuestro apoyo a magníficas instituciones científicas como el CERN, demuestran que podemos permitirnos grandes inversiones sin que perjudiquen nuestra economía. En el ambiente post-Brexit, la oposición a la ASI se extendió por toda Europa, aunque la lucha está lejos de haber terminado. Aun cuando la ASI o el ACS se acaben archivando, no deberíamos olvidar que no son más que expresiones de una tendencia general que funciona como una hidra: cuando le cortas la cabeza, de inmediato crece una nueva. El primer nombre de esta nueva cabeza es el Acuerdo Económico y Comercial Global, ASG, un acuerdo entre los Estados Unidos y Canadá. George Monbiot escribe: por lo que se refiere a la transparencia, a la paridad y a la comprensibilidad, es el equivalente a los tratados territoriales que se indujo a firmar a los jefes africanos analfabetos en el siglo XIX. Resulta difícil que los parlamentarios puedan tomar una decisión con la información adecuada. Al igual que la ASI, el ASG amenaza con asegurar la privatización, conseguir que sea imposible la renacionalización de los ferrocarriles británicos, por ejemplo, o que las ciudades consigan controlar los servicios públicos defectuosos, tal como Joseph Chamberlain hizo en Inglaterra en el siglo XIX, sentando las bases de la moderna provisión social. Al igual que la ASI, utiliza una definición amplia tanto de la inversión como de la expropiación para permitir que las corporaciones demanden a los gobiernos cuando consideren que sus futuros beneficios anticipados pudieran verse amenazados por nuevas leyes. Al igual que la ASI, restringe la manera en que los gobiernos pueden proteger a la gente. Al parecer prohíbe, por ejemplo, leyes que impidan que los bancos se vuelvan demasiado grandes para quebrar. Parece amenazar nuestras leyes urbanísticas y otras protecciones sensatas. El ASG pretende ser un tratado comercial, pero muchas de sus disposiciones tienen poco que ver con el comercio. Son intentos de limitar la democracia en nombre del poder de las corporaciones. La triste conclusión de Monbiot es que la lucha proseguirá a lo largo de tu vida. Tendremos que triunfar cada vez, pero ellos solo tienen que triunfar una sola vez. Nunca bajes la guardia. No les dejes ganar. Nunca. 11. El avance hacia la esclavitud y el precariado. Pero, ¿no estaremos exagerando? ¿No estaremos pintando un cuadro demasiado sombrío? Los defensores del capitalismo a menudo señalan que, a pesar de todas las profecías críticas, el capitalismo en su conjunto, desde una perspectiva global, no está en crisis, sino que progresa más que nunca, y la verdad es que no puedo sino estar de acuerdo con ellos. El capitalismo prospera en todo el mundo, más o menos, desde China hasta África. Definitivamente no está en crisis. Quien está en crisis es la gente que se ve atrapada en su explosivo desarrollo. Esta tensión entre el rápido crecimiento global y las crisis y el sufrimiento local es parte del funcionamiento normal del capitalismo, que se renueva a través de dichas crisis. Observemos el ejemplo de la esclavitud. Mientras el capitalismo se legitima como sistema económico que implica y fomenta la libertad personal, como requisito del intercambio en el mercado, lo que genera es esclavitud como parte de su propia dinámica, aunque la esclavitud casi se extinguió a final de la Edad Media, resurgió en las colonias desde principios de la era moderna hasta la Guerra de Secesión Americana. Y. Podemos arriesgar la hipótesis de que hoy en día, con la nueva época de capitalismo global, está surgiendo una nueva era de esclavitud. Aunque ya no existe una categoría legal directa de personas esclavizadas,
la esclavitud adquiere multitud de nuevas formas, millones de trabajadores inmigrantes en la península saudí, o Qatar, etc., se ven privados de sus derechos civiles y libertades elementales y sometidos a una movilidad restringida. El control total sobre millones de trabajadores en fábricas asiáticas donde se les explota, a menudo organizadas de manera deliberada como campos de concentración, el extendido uso de los trabajos forzados en la explotación de los recursos naturales de muchos estados de África Central, el Congo, etc. Este nuevo apartheid de facto, esta sistemática proliferación de diferentes formas de esclavitud contemporánea, no es un accidente deplorable, sino una necesidad estructural del capitalismo global actual. Otro caso descarado de regresión como parte del progreso capitalista es el enorme aumento del trabajo precario. El trabajo precario priva a los trabajadores de toda una serie de derechos que, hasta hace poco, se daban por sentados en cualquier país que se considerara un estado del bienestar. Los trabajadores precarios tienen que conseguir por su cuenta un seguro de enfermedad y opciones de jubilación, no hay vacaciones pagadas, el futuro se vuelve mucho más incierto. El trabajo precario también genera un antagonismo dentro de la clase trabajadora, entre los que disfrutan de un empleo permanente y los trabajadores precarios. Los sindicatos tienden a favorecer a los trabajadores permanentes, a los trabajadores precarios les resulta muy difícil incluso organizarse en un sindicato o crear otras formas de organización colectiva. Lo lógico habría sido que este aumento de la explotación también reforzara la resistencia de los trabajadores, pero en realidad hace que la resistencia sea aún más difícil, y la principal razón es ideológica, el trabajo precario se presenta, y hasta cierto punto incluso se experimenta realmente, como una nueva forma de libertad. Ya no soy una simple pieza en una empresa compleja, sino un emprendedor del yo, soy mi propio jefe que gestiona libremente mi trabajo, libre de elegir nuevas opciones, de explorar aspectos distintos de mi potencial creativo, de escoger mis prioridades. Sea una clara analogía entre el trabajador precario y el típico consumidor de televisión y de programas culturales de la actualidad, donde también se nos ordena, por así decir, que practiquemos la libertad de elección. 12. Cada vez más, cada uno de nosotros se convierte en el conservador de nuestra vida cultural y televisiva, nos suscribimos a los programas que preferimos, HBO, History Channel, seleccionamos películas a la carta, etc., según nuestro deseo, expuestos a una libertad de elección para la cual en realidad no estamos cualificados, pues no se nos da ninguna orientación, ni criterio, y se nos deja la arbitrariedad de nuestro mal gusto. El papel de las autoridades, de los modelos, incluso de los cánones, resulta aquí esencial, aunque nuestra intención sea violarlos y trastocarlos, proporcionan las coordenadas básicas, puntos de orientación, en medio del caótico paisaje de la elección sin límites. Faire Lesio Usis. La lección clave que hay que aprender de la combinación del precariado, que se expande entre las clases medias dentro de la cúpula, y la nueva esclavitud fuera de sus límites, es que resulta básico establecer una conexión entre las protestas izquierdistas, Akiapai, etc., de Occidente y los horrores del tercer mundo para Faire Lesio Usis. Todo el mundo está de acuerdo en principio en que esta es la gran tarea, pero tenemos aquí un caso claro de política carente de principios. Por principios uno está de acuerdo con una tarea, pero no hace nada para llevarla a cabo. Incluso podemos decir que la mismísima posición y sus principios sirven de excusa para no hacer nada, una nada que puede asumir muchas formas conocidas, por citar a Badiou. En general los izquierdistas intentan constituir grupos autónomos de estudiantes o marginados del mundo occidental, y les interesan cuestiones de tercer nivel como las de zonas a defender, por razones ecológicas o encuentros relacionados con el tema de cambiemos nuestra vida. Hay iniciativas reales que de hecho se refieren al proletariado nómada, pero exigen una conciencia política y un considerable esfuerzo personal. 13. Así pues, hemos de considerar a los refugiados inmigrantes un proletariado nómada. A la hora de transformarlos en parte del movimiento emancipador radical nos encontramos con un inmenso problema. Su utopía consiste en gran parte en integrarse en el capitalismo, el bienestar, y al mismo tiempo conservar su identidad cultural. Su esperanza no es sobre todo una vulgar pasión por Occidente, sino una combinación mucho más desesperada de la necesidad de sobrevivir y el deseo de mantener cierta identidad cultural. En ambos aspectos tendrán que aprender una dolorosa y dura lección. Así que, de nuevo, podemos considerar el proletariado nómada como un agente atrapado en la terrible tensión entre una auténtica oposición proletaria y la tentación populista. Uno debería concentrarse en modos de vida distintos no por su valor inherente, sino porque, si no abordamos abiertamente estos tipos de tensión, la lucha de clases universal por la emancipación, y la única universalidad social auténtica actual es la de la lucha de clases, se verá abocada hacia un falso choque de civilizaciones.
El gesto básico que deberíamos hacer en Occidente no consiste en mostrar una especie de respeto, muy dudoso y condescendiente hacia el otro, sino en luchar dentro de nuestra propia tradición por las dimensiones emancipadoras, el legado de la igualdad, la justicia social, etc., que ofrecen poderosos argumentos contra el colonialismo y el racismo. Además, para establecer el vínculo entre la izquierda occidental y los pobres y desplazados del tercer mundo resulta fundamental superar la tensión entre la modernidad occidental y la antimodernidad del tercer mundo, aunque se enmascare de antiimperialismo. Este vínculo solo se podrá construir mediante una doble autocrítica. Uno de los dos bandos, los izquierdistas que se manifiestan en Occidente, debería deshacerse de la obsesión por los temas culturales de clase media y de política sexual, mientras que el otro, el tercer mundo, debería suscribir la modernización cultural y sexual como única manera de romper la explotación neocolonial. Es decir, deberían aprender la dura lección de que la antimodernidad, en última instancia, solo es útil a las nuevas formas de imperialismo. Por citar de nuevo a Badiou, la política comunista debería arrancarle al capitalismo occidental el monopolio de la modernidad, con respecto a la historia de la sexualidad, las costumbres, el lenguaje, la religión y otros aspectos de las identidades simbólicas. El primer problema con que nos encontramos es que esta política une a todos aquellos que consideran que el capitalismo global es el principal enemigo y el nuevo comunismo el vector de este conflicto. Es dentro de esta convicción compartida como deberíamos abordar las contradicciones persistentes, mostrando, sobre todo y punto por punto, que abandonar en manos del capital el monopolio de la modernidad, la muerte de los dioses, lo simbólico de los sexos, el internacionalismo, etc., va en contra de la necesaria unidad para combatirlo. Solo a partir de esta discusión surgirá una nueva modernidad liberada de la cultura mercantil. 14. Sí, la lucha por la modernización debería librarse bajo el estandarte del anticapitalismo, aunque, si no conecta con la lucha por la modernización, la lucha anticapitalista seguirá siendo un movimiento reactivo condenado al fracaso. Además, encontramos aquí otras ambigüedades. Badiou propone un cuadrado semiótico que condense las coordenadas básicas del mundo actual. El eje vertical sería la oposición entre tradición y modernidad, y el horizontal la oposición entre capitalismo y comunismo. La línea entre modernismo y capitalismo designa el espacio del occidente desarrollado contemporáneo, y la línea entre el capitalismo y la tradición el espacio del fascismo. En el lado opuesto, la línea entre tradición y comunismo designa el espacio del socialismo de Estado del siglo XX, el estalinismo, mientras que la línea entre modernidad y comunismo crea el espacio de una nueva verdad política, el comunismo recién inventado. Las guerras mundiales tienen lugar en el triángulo entre Occidente, fascismo y socialismo de Estado, mientras la Guerra Fría tiene lugar entre Occidente y el socialismo de Estado. Aunque resulta atractivo en su capacidad explicativa, este esquema suscita muchas preguntas. ¿Cómo se relacionan con la modernidad el capitalismo y el comunismo? ¿Puede reproducirse el capitalismo sin basarse en un núcleo de valores y prácticas tradicionales modernas? ¿O es la modernidad, tal como a veces sugiere Frederick Jameson, otro nombre para el capitalismo? También me parece problemática la ubicación del estalinismo en la línea que conecta el comunismo y la tradición. No era el estalinismo, de manera primordial, una modernización extremadamente brutal, colectivización forzada, rápida, industrialización, y no se podría decir lo mismo del gran salto adelante de Mao. ¿Acaso no fue incluso el fascismo una modernización conservadora, una modernización legitimada como regreso a una tradición premoderna, de manera ejemplar en Japón, con lo que deberíamos colocarlo en el eje horizontal, entre tradición y modernidad? Ni siquiera el ISIS es simplemente tradicional, tal como ocurre con todos los fascismos, combina un contenido pseudo-tradicional con una forma ultramoderna. Por otro lado, si buscamos elementos que encajen en el eje comunismo-tradición, lo que encaja no es tanto el socialismo real, estalinista, sino muchos elementos de la nueva izquierda del tercer mundo, que buscan inspiración en tradiciones antiguas. Latinoamérica está llena de indigenismo. Además, algunas de las formas más dinámicas del capitalismo contemporáneo, India, China, etc., se remiten a la tradición a fin de limitar los efectos perjudiciales de la modernización capitalista. No subestimes el fetiche de la democracia. La lección que hay que extraer de todas estas complicaciones es que, parafraseando al presidente Bush, de ninguna manera hemos de subestimar la capacidad destructora del capital internacional. En estas condiciones, ¿puede un gobierno de izquierdas, democráticamente elegido, imponer eficazmente cambios radicales? La trampa que asoma aquí se percibe claramente en el libro de Thomas Piketty El capital en el siglo XXI.
Para Piketty, el capitalismo ha de ser aceptado como única norma posible, por lo que no hay más alternativa factible que permitir que la maquinaria capitalista haga su trabajo en la esfera que le es propia e imponga políticamente una justicia igualitaria mediante un poder democrático que regule el sistema económico y aplique la redistribución. Dicha solución es utópica en el sentido más estricto de la palabra. Piketty es perfectamente consciente de que el modelo que propone solo funcionaría si se aplicara globalmente, más allá de los confines de los Estado-nación. De otro modo, el capital huiría a los estados con impuestos más bajos. Dicha medida global presupone un poder global ya existente con fuerza y autoridad suficientes para imponerse. Sin embargo, dicho poder global es inimaginable dentro de los confines del capitalismo global actual y de los mecanismos políticos que implica. En resumen, si dicho poder existiera, el problema básico ya se habría resuelto. Además, ¿qué otras medidas harían falta para imponer globalmente los elevados impuestos que propone Piketty? Naturalmente, la única manera de salir de este círculo vicioso consiste simplemente en cortar el nudo gordiano y actuar. Jamás existen las condiciones perfectas para actuar. Cada actuación llega por definición demasiado pronto, pero hay que empezar por alguna parte, con una intervención concreta. Tan solo hay que tener en cuenta las complicaciones adicionales que dicha actuación provocará. En otras palabras, la verdadera utopía consiste en imaginar el capitalismo global tal como lo conocemos hoy en día, funcionando tal como funciona, añadiéndole tan solo los elevados impuestos que propone Piketty. Este mismo utopismo lo encontramos en el artículo de Joseph Stiglitz, Democracia en el siglo XXI, un título que evidentemente hace referencia al de Thomas Piketty, pero con un giro importante, desplaza el acento del capitalismo a nuestro sistema político democrático liberal. Esta es la línea argumental con la que concluye. Lo que hemos estado observando, el estancamiento de los salarios y el crecimiento de la desigualdad, incluso cuando la riqueza aumenta, no refleja el funcionamiento de una economía de mercado normal, sino lo que yo denomino un capitalismo ficticio. Es posible que el problema no sea cómo funcionan o deberían funcionar los mercados, sino nuestro sistema político, que ha fracasado a la hora de asegurar que los mercados sean competitivos, y ha creado reglas que mantienen mercados distorsionados en los que las corporaciones y los ricos pueden explotar a todo el mundo, cosa que por desgracia hacen. Los mercados, naturalmente, no existen en el vacío. Han de existir reglas del juego, y éstas se establecen a través de procesos políticos. De este modo, la predicción de Piketty de mayores niveles de desigualdad no refleja leyes inexorables de la economía. Simples cambios, entre los que incluiríamos impuestos más altos a los beneficios del capital y a las herencias, un mayor gasto para aumentar el acceso a la educación, una aplicación rigurosa de las leyes antimonopolio, reformas del gobierno corporativo que limiten el sueldo de los ejecutivos, y regulaciones financieras que restrinjan la capacidad de los bancos de explotar al resto de la sociedad, reducirían la desigualdad y aumentarían la igualdad de oportunidades de manera notable. Si aplicamos bien las reglas del juego, incluso podríamos recuperar el rápido y compartido crecimiento económico que caracterizó la sociedad de las clases medias de mediados del siglo XX. La principal cuestión que se nos plantea hoy en día en realidad no tiene que ver con el capital en el siglo XXI, sino con la democracia en el siglo XXI, XV. En un sentido formal, todo esto sin duda es cierto. La organización de una economía de mercado es posible solo dentro de coordenadas legales que en última instancia se deciden en un proceso político. Stiglitz también está plenamente justificado al señalar que, a fin de transformar de manera eficaz el capitalismo, deberíamos cambiar el funcionamiento de nuestra democracia. No obstante, aquí es donde surgen los problemas. ¿En qué sentido exacto esta democracia es un problema? Parece que, para Stiglitz, todo se soluciona en cuanto entran en vigor nuevas reglas, leyes que regulan la vida económica, dentro del marco democrático existente. Para ello necesitamos un gobierno electo que apruebe algunos simples cambios, como impuestos más altos a los beneficios del capital y a las herencias, un mayor gasto para aumentar el acceso a la educación, una aplicación rigurosa de las leyes antimonopolio, reformas del gobierno corporativo que limiten el sueldo de los ejecutivos, y regulaciones financieras que restrinjan la capacidad de los bancos de explotar al resto de la sociedad. Pero, ¿realmente podemos imaginar una sociedad transformada de esta manera? Es un caso en el que sigue siendo válida la intuición clave de Marx, quizá más que nunca. Para Marx, la cuestión de la libertad no debería localizarse sobre todo en la esfera política propiamente dicha. ¿Este país celebra elecciones libres? ¿Son independientes sus jueces? ¿La prensa está libre de presiones ocultas? ¿Se respetan los derechos humanos?
Más bien, la clave de la libertad real reside en la red apolítica de las relaciones sociales, desde el mercado hasta la familia. El cambio necesario no es la reforma política, sino una transformación de las relaciones sociales de producción, algo que conlleva, precisamente, una lucha de clase revolucionaria en lugar de elecciones democráticas o de cualquier otra medida política, en el sentido más limitado de la palabra. No votamos quién posee qué, ni cómo son las relaciones en la fábrica, etc. Dichas cuestiones quedan fuera de la esfera de lo político, y resulta ilusorio esperar que uno pueda cambiar las cosas de manera eficaz, ampliando la democracia a la esfera económica, por ejemplo reorganizando los bancos para que queden bajo control popular. Los cambios radicales en este ámbito han de llevarse a cabo fuera de la esfera de los derechos legales. En los procesos democráticos, que, naturalmente, pueden tener un papel positivo, no importa lo radical que sea nuestro anticapitalismo, las soluciones tan solo se buscan a través de esos mecanismos democráticos que en sí mismos forman parte del aparato del Estado, burgués, que garantiza la reproducción del capital sin sobresaltos. Justo en este sentido Badiou tenía razón en su afirmación aparentemente extraña: hoy en día el enemigo no se denomina imperio ni capital. Se denomina democracia. 16. Cuando Badiou, además, afirma que la democracia es nuestro fetiche, su afirmación hay que tomarla de manera literal, en el sentido exacto freudiano, no solo en el vago sentido en que elevamos la democracia a un intocable absoluto. La democracia es lo último que vemos antes de enfrentarnos a la carencia, que es constitutiva del campo social, el hecho de que no hay relaciones de clases, si se me permite parafrasear la fórmula de Lacan de que no hay relaciones sexuales, el trauma del antagonismo social. Es como si, al enfrentarnos a la realidad de la dominación y la explotación, de las luchas sociales brutales, siempre pudiéramos añadir, sí, pero tenemos democracia, lo que nos aporta la esperanza de resolver, o al menos regular, las luchas, impidiendo sus resultados destructivos. Es la ilusión democrática, la aceptación de los mecanismos democráticos como si estos proporcionaran el único marco para cualquier cambio posible, lo que impide la transformación radical de la sociedad. El campo de economía capitalista, de la organización de la producción, el intercambio y la distribución, posee su propia inercia y movimiento inmanentes, y el marco político democrático ya está adaptado a la estructura capitalista. Para cambiar realmente esta estructura capitalista, deberíamos cambiar también el marco político democrático. No lo podemos hacer imponiendo cambios a través de procedimientos electorales democráticos que siguen siendo los mismos que antes. Aquí es donde encontramos la segunda limitación, keynesiana, de Stiglitz. Esta designación del actual sistema económico como capitalismo ficticio no implica que existe un capitalismo de verdad en el que los mercados son competitivos de modo real y justo, y no mercados distorsionados en los que las corporaciones y los ricos pueden explotar a todo el mundo, cosa que por desgracia hacen. Podemos ver aquí cuál es la apuesta que hace Stiglitz. Al imponer de manera democrática cambios legales podemos reemplazar el capitalismo ficticio por otro más justo y eficiente, combinando así lo mejor del capitalismo y lo mejor de la democracia. Pero, ¿y si toda esta idea es utópica en el sentido estricto del término? ¿Y si lo que Stiglitz denomina capitalismo ficticio no es más que el capitalismo como tal, el capitalismo que sigue su desarrollo inmanente, y no una perversión secundaria? Es decir, aunque los mercados capitalistas no existen en el vacío, el proceso político de la democracia tampoco existe en el vacío, sino que siempre está sobredeterminado por las relaciones económicas. Por esta razón deberíamos mostrarnos suspicaces ante la crítica a los movimientos o gobiernos progresistas que se formula, en términos pseudoizquierdistas, como crítica libertaria a sus rasgos autoritarios. Los estudiantes de clase media y los libertarios pequeño burgueses, que desean más libertades y oportunidades para sí mismos pero aborrecen el cambio real, se quejan de las decisiones gubernamentales, no democráticas, etc. Dicha crítica es el más pérfido rechazo del cambio radical, que al principio tiene que parecer autoritario, en su decidida ruptura con los moldes establecidos. Tomemos el triste caso de Venezuela. Aunque la revolución bolivariana merece muchas críticas, deberíamos tener en cuenta que últimamente es víctima de una contrarrevolución perfectamente orquestada, y sobre todo de una guerra económica prolongada. Dicha práctica no es ninguna novedad. A principios de los años 70, en una nota a la CIA aconsejándole que socavara el gobierno democráticamente elegido de Chile de Salvador Allende, Henry Kissinger escribió de manera sucinta que la economía grite de dolor. Podemos conjeturar sin temor a equivocarnos que las dificultades económicas a las que se enfrenta el gobierno chavista no son solo resultado de la ineptitud de su propia política económica.
Nos topamos aquí con el punto político clave, que a algunos liberales les resulta difícil de tragar. Está claro que no nos enfrentamos con procesos y reacciones de mercados ciegos, es decir, los tenderos intentan obtener más beneficios retirando algunos productos de las estanterías, sino con una estrategia elaborada y completamente planificada. En dichas condiciones, ¿no está plenamente justificado algún tipo de terror? La entrada de la policía en almacenes secretos, la detención de los especuladores y de quienes coordinan las clases de productos, etc., como contramedida defensiva. Cuando el 9 de marzo de 2015 el presidente Obama promulgó una orden ejecutiva declarando que Venezuela era una amenaza para la seguridad nacional, ¿no estaba dando luz verde a un golpe de Estado? A un nivel más civilizado, lo mismo está ocurriendo con Grecia. Más allá del capitalismo. Así pues, ¿cómo vamos a conseguir que la idea del socialismo vuelva a estar operativa en circunstancias tan desesperadas? Axel Honneth, 17, esboza tres debilidades principales del modelo clásico del socialismo. 1. Centrarse en la productividad industrial y en la socialización del proceso productivo, algo que descuida la libertad político/diagonal pública, la formación democrática del espacio público, y la libertad en la esfera íntima, como si se pudiera suponer que la socialización del proceso productivo entrañara de modo automático la libertad en todo el cuerpo social. 2. La confianza de forma crítica en la idea de la necesidad histórica teleológica, el socialismo llegará de manera más o menos automática, sustituirá al capitalismo siguiendo la lógica del progreso histórico. 3. Presuponer que existe un sujeto privilegiado de liberación, a causa de su situación social objetiva, la clase obrera está predestinada a ser el principal agente de la transición del capitalismo al socialismo. Según Honneth, si la idea del socialismo es recuperar la capacidad de movilización, hay que dejar atrás esas tres afirmaciones. El socialismo debería, concebirse como un proceso de expansión de la libertad que tiene lugar en tres esferas, la cooperación y la solidaridad en lugar de la competencia en la esfera de la productividad, la libertad de los individuos en la esfera pública, una libertad que hace posible la formación democrática de su voluntad colectiva, y la libertad de la opresión en la esfera íntima. El agente y barra diagonal o destinatario de esa idea amplia de libertad ya no es un sujeto social privilegiado, como la clase obrera, sino, potencialmente, todos los ciudadanos. Además, la progresiva instauración de esa libertad ampliada ya no puede concebirse en términos deterministas, como un proceso regulado por una necesidad histórica, solo puede ser un proceso de experimentación social compleja sin ninguna meta ni procedimientos determinados. Por ejemplo, en economía uno no debería adoptar una postura a priori antimercado, sino más bien intentar purificar el mercado de sus distorsiones capitalistas. Esta idea de la libertad ampliada a las tres esferas implica la primacía, no de la economía sino, de la esfera de la comunicación pública, la socialización de la economía y también de las libertades sostenidas en la esfera privada pueden concebirse como extensiones de la lógica de la libertad democrática. Pero ¿no nos topamos aquí con una debilidad clave del modelo de Honneth? No estamos presenciando hoy en día precisamente una situación compleja en la que la libertad política, relativa, y la proliferación de la libertad en la esfera íntima se ven contrarrestadas por la creciente no transparencia de la esfera económica. Así que hoy en día el problema es precisamente económico, el problema del capitalismo global y sus antagonismos. Esta falta de atención a los antagonismos es claramente perceptible cuando Honner recurre a la metáfora orgánica de la vida de un organismo vivo como modelo para la coexistencia de las tres esferas. Este modelo le impulsa a ignorar los antagonismos radicales que aparecen hoy en día, de la ecología a la biogenética, de la explotación a las nuevas formas de violencia social, antagonismos que se resisten a ser interpretados como problemas de comunicación. Así, cuando hablamos de la totalidad social, sería apropiado seguir la idea de Hegel de la totalidad antagonista, una oscilación de la totalidad de un extremo a otro. La lección básica de Hegel es que el camino a la verdad no se encuentra librándonos de posiciones unilaterales, para crear así una armoniosa totalidad de la vida, sino llevando cada esfera a su extremo, y provocar de este modo la conversión en su opuesto. Por decirlo de otra manera, lo que me parece que Honneth no comprende es la combinación paradójica del aumento de la libertad en un nivel con el aumento de la no libertad en otro nivel, una situación en la que la nueva libertad a menudo no es más que la mismísima manera en que aparece la no libertad. No hay más que recordar la desesperada situación de los trabajadores precarios, una situación celebrada por algunos sociólogos posmodernos como la nueva libertad de reinventarse cada 2 o 3 años. Si queremos alcanzar una nueva libertad tenemos que extraviarnos en esta enloquecida danza de la libertad en su transformación en no libertad, no hay ningún camino directo a la libertad. En definitiva, Honneth sigue siendo un socialista ético, es decir, rechaza cualquier referencia a un agente de cambio social privilegiado, la clase obrera, como vestigio del socialismo del siglo XIX, y por él
contrario fundamenta las exigencias del cambio en normas éticas que nos afectan a todos. Pero, ¿no es razonable buscar en la propia realidad actual tendencias que apunten más allá del capitalismo global e identificar grupos sociales que ocupen la posición del proletariado? Es algo que se puede hacer sin recurrir al esencialismo de la clase obrera ni al determinismo histórico. Una de las grandes ironías de la teoría social contemporánea es que Peter Sloterdijk, un decidido conservador liberal anticomunista, del que algunos habermasianos incluso sospechan que defiende la eugenesia nazi, vaya más allá al esbozar los antagonismos que convierten cualquier intento de superar el capitalismo global en una cuestión de supervivencia humana. En su nuevo libro, ¿Qué sucedió en el siglo XX, 18, tras rechazar la pasión por lo real del siglo XX como presagio del extremismo político que conduce al exterminio de los enemigos, Sloterdijk nos presenta sus propias ideas de lo que hay que hacer en el siglo XXI, perfectamente condensadas en el título de los dos primeros ensayos del libro, El Antropoceno, y de la domesticación del ser humano a la civilización de las culturas. El Antropoceno designa una nueva época en la vida de nuestro planeta en la que nosotros, los humanos, ya no podemos confiar en la Tierra como espacio capaz de absorber las consecuencias de nuestra actividad productiva, ya no podemos permitirnos ignorar los efectos secundarios, daños colaterales, de nuestra productividad. Ya no se puede reducir a un fondo ante el cual discurre la vida humana. Tenemos que aceptar que vivimos en una nave Tierra y que somos responsables de su estado. La Tierra ya no es el impenetrable fondo barra diagonal horizonte de nuestra actividad productiva, emerge como otro objeto finito que podemos destruir de manera invertida o transformar en un lugar invivible. Esto significa que en el mismísimo momento en que nos volvemos lo bastante poderosos como para influir en las condiciones más básicas de nuestra vida, tenemos que aceptar que no somos más que otra especie animal en un pequeño planeta. En cuanto lo comprendemos, se hace necesaria una nueva manera de relacionarnos con nuestro entorno. Ya no somos un trabajador heroico que expresa su potencial creativo y aprovecha los inagotables recursos del entorno, sino un agente mucho más modesto, que colabora con el entorno y negocia de manera permanente un nivel tolerable de seguridad y estabilidad. ¿Acaso ignorar los daños colaterales no es el mismísimo modelo del capitalismo? Lo que importa en la reproducción capitalista es una circulación en constante expansión y centrada en el beneficio, mientras que el daño colateral que se hace al entorno en principio es ignorado, e incluso los intentos de compensarlo mediante una carga tributaria, o poniendo precio directamente a cada recurso natural que se utiliza, incluido el aire, nunca dan fruto. Así que a fin de inaugurar esta nueva manera de relacionarse con el entorno hace falta un cambio político-económico radical, lo que Sloterdijk denomina la domesticación de la cultura animal salvaje. Hasta ahora, cada cultura sancionaba o educaba a sus propios miembros y garantizaba la paz cívica entre ellos mediante el poder estatal, pero la relación entre culturas y estados diferentes estaba permanentemente bajo la amenaza de la guerra, y cada periodo de paz no era más que un armisticio temporal. Tal como conceptualizó Hegel, toda la ética del Estado culmina en el acto supremo del heroísmo, estar dispuestos a sacrificar la propia vida por el Estado-nación, lo que significa que las bárbaras y salvajes relaciones entre los estados sirven de fundamento a la vida ética dentro del Estado. ¿Acaso la Corea del Norte actual, en su incesante intento de construir armas y cohetes nucleares para lanzarlos contra objetivos distantes, no es el ejemplo definitivo de esta lógica de soberanía sin condiciones del Estado-nación? Sin embargo, en el momento en que aceptamos plenamente el hecho de que vivimos en una nave tierra, la tarea que se impone con urgencia es la de civilizar a las propias civilizaciones, de imponer la solidaridad y la cooperación universal entre todas las comunidades humanas, una tarea que se ve más dificultada por el actual aumento de la violencia, heroica, étnica y religiosa, y en la que uno está dispuesto a sacrificarse, y también al mundo, por una causa específica. Demos ahora un paso atrás y reflexionemos sobre lo que está defendiendo Sloterdijk. Las medidas que propone como necesarias para la supervivencia de la humanidad, la superación del expansionismo capitalista, una amplia cooperación y solidaridad internacional que debería conducir a la creación de un poder ejecutivo dispuesto a violar la soberanía estatal, etc., ¿no son todas ellas medidas destinadas a proteger nuestros bienes comunes culturales y naturales? Si no apuntan hacia el comunismo, si no implican un horizonte comunista, entonces el término comunismo no significa nada. Aunque Sloterdijk rechaza de forma crítica todos los extremismos del siglo XX, el cambio que él pretende es en extremo radical, mucho más extremo que la idea comunista habitual, esbozada originariamente por Marx, de una nueva sociedad que continúa basándose en una expansión capitalista sin límites. No es de extrañar que Sloterdijk no aclare cómo llevar a término esta inmensa transformación. Un análisis más detallado le llevaría de manera inevitable al viejo tema de la reorganización de la sociedad comunista. El primer paso en esta dirección habría sido el tradicional paso marxista de los antagonismos externos a los internos, el hecho de que las relaciones entre
civilizaciones prosperen bajo la permanente amenaza de la guerra, es decir, sigan siendo bárbaras, apunta a una dimensión bárbara que acecha dentro de cada civilización, el antagonismo radical, la lucha de clases, sobre la que se basa toda civilización. Civilizarlas. Civilizaciones no es primordialmente una cuestión de negociaciones externas entre civilizaciones, sino la transformación radical inmanente de cada civilización. Para Sloterdijk, la gran lucha política e ideológica que nos espera y que decidirá el destino de la humanidad es la lucha entre la política de la soberanía, en la que cada gente está dispuesto a arriesgarlo todo por una causa ideológico-política, como en el caso del Islam y otros fundamentalismos, y la política de la unidad a través de las negociaciones, que se esfuerza para que surja un compromiso moderado como única opción para nuestra supervivencia. Pero de nuevo, ¿acaso la lucha contra las soberanías concretas no implica una radicalidad propia, una clara ruptura con la manera de hacer política hasta ahora predominante? Comunalismo cooperativo. Para salir de esta encrucijada, quizá deberíamos seguir el buen camino marxista y desplazar el foco de la política a los signos de poscapitalismo que se pueden distinguir dentro del propio capitalismo global, sobre todo el aumento de lo que Jeremy Rifkin denomina el comunalismo cooperativo, CC, un nuevo modo de producción e intercambio que abandona la propiedad privada y las relaciones de mercado. El CC se opone a las otras dos formas de organización social que han operado en la historia moderna, la interacción del mercado, una autoorganización espontánea de abajo arriba basada en la competición egoísta y en la búsqueda del beneficio, y la planificación centralizada, la regulación de arriba abajo de la sociedad por parte de un Estado fuerte, como ocurría en el socialismo real. La cuarta forma es la autoorganización preestatal de las sociedades, primitivas, con las que el CC se relaciona de una manera ambigua. Las dos son radicalmente distintas, aunque al mismo tiempo se parecen de una manera extraña. ¿Cómo funciona? Entonces, ¿este cuadrado de cuatro formas? Cogin Karatani bosquejó una manera de llegar a comprenderlo. Su premisa básica consiste en utilizar los modos de intercambio, en lugar de los modos de producción, como en el marxismo, como herramienta para analizar la historia de la humanidad. 19. Karatani distingue cuatro modos progresivos de intercambio: a intercambio de regalos, que predomina en sociedades preestatales, los clanes o las tribus intercambian regalos; b. Dominación y protección, que predomina en las sociedades esclavistas y feudales, en este caso la explotación se basa en la dominación directa, y la clase dominante tiene que ofrecer algo a cambio, por ejemplo proteger a los súbditos de los peligros; c. Intercambio mercantil de objetos, que predomina en el capitalismo, los individuos libres intercambian no solo productos, sino también su propia capacidad de trabajo, y X una futura fase, un retorno al intercambio de regalos a un nivel superior. Esta X es una idea reguladora kantiana que históricamente se ha presentado bajo diferentes aspectos, desde las comunidades religiosas igualitarias que se basaban en la solidaridad comunal hasta las cooperativas anarquistas y a los proyectos comunistas. Karatani introduce dos complicaciones añadidas. 1. Se da una ruptura fundamental, la así llamada revolución sedentaria, que tiene lugar en las primeras sociedades preestatales, el paso de los grupos de cazadores nómadas a grupos permanentemente asentados que se organizan en tribus o clanes. A nivel de intercambio, pasamos del regalo puro a una compleja red de regalos y contrarregalos. Esta distinción resulta fundamental en la medida en que el futuro paso a X representa a un nivel superior el regreso a una existencia social nómada. 2. En el paso de A a B, etc., la fase anterior no desaparece, aunque queda reprimida, y regresa bajo una nueva forma. Con el paso de A a B, la comunidad de intercambio de regalos sobrevive como un espíritu de reconciliación religiosa y solidaridad; con el paso de B a C, A sobrevive como nación, comunidad nacional, y B, la dominación, sobrevive en forma de poder estatal. Por esta razón, el capitalismo no es para Karatani un reino puro de B, sino una tríada, o mejor dicho, un nudo baroumiu, de nación-estado capital, la nación como forma de solidaridad comunal, el Estado como forma de dominación directa y el capital como forma de intercambio económico. Los tres son necesarios para la reproducción de la sociedad capitalista. 20. De este modo, se podría concebir el CC como el regreso, a un nivel superior, del intercambio de regalos. En el CC los individuos entregan sus productos gratis para que circulen. 21. Esta dimensión emancipadora del CC naturalmente debería marcarse en el contexto de la aparición del así llamado Internet de las Cosas, IDC, combinado con otra consecuencia del desarrollo actual de las fuerzas productivas, la proliferación de costes marginales cero. Se pueden producir muchos más artículos, y no solo la información, sin coste adicional. Lo que asoma detrás del IDC es
naturalmente, una visión debidamente metafísica de la aparición de la así llamada singularidad, nuestras vidas individuales quedarán totalmente insertas en un otro digital casi divino que las controla y regula. Esta extrapolación nos presenta claramente la futura ambigüedad del Internet de las cosas. Se imponen dos lecturas mutuamente exclusivas del IDC, el IDC como dominio de la emancipación radical, una oportunidad única de combinar libertad y colaboración en la que, parafraseando la definición que hace del amor Julieta en la tragedia de Shakespeare, cuanto más te doy, más tengo, pues ambos son infinitos, en oposición al IDC como completa inversión en el otro digital divino, donde me veo privado de mi libertad de actuar. Pero, ¿de verdad se excluyen mutuamente estas dos lecturas, en cuyo caso el IDC es el campo definitivo de la lucha emancipadora, o no son más que dos visiones distintas de la misma realidad? El Internet de las cosas es la red de los dispositivos físicos, los vehículos, los edificios y otros objetos dotados de sistemas electrónicos, software, sensores, actuadores y conectividad a la red que permite que estos objetos reúnan e intercambien datos, permite que los objetos se detecten y se controlen a distancia a través de la infraestructura de la red existente, creando oportunidades para una integración más directa del mundo físico en sistemas basados en los ordenadores, lo que da, como resultado, una mayor eficiencia, exactitud y beneficio económico. Cuando aumentamos el IDC con sensores y actuadores, la tecnología se convierte en un ejemplo de la clase más general de sistemas ciberfísicos, que también abarcan tecnologías como las redes eléctricas inteligentes, los hogares inteligentes, el transporte inteligente y las ciudades inteligentes. Cada cosa es exclusivamente identificable mediante su sistema informático inserto, y es capaz de interactuar con la infraestructura de Internet existente. La perspectiva es que la interconexión de todos estos dispositivos insertos, incluyendo los objetos inteligentes, introduzca la automatización en casi todos los campos al tiempo que permita aplicaciones avanzadas como una red eléctrica inteligente y se amplía a zonas como las ciudades inteligentes. El concepto de las cosas también se puede referir a una amplia variedad de dispositivos, como los implantes de monitorización cardíaca, los biochips transpondedores en granjas de animales, las presas eléctricas en las aguas costeras, los automóviles con sensores incorporados, mecanismo de análisis de ADN para monitorizar el medio ambiente, la comida o los agentes patógenos, que reúnen datos útiles con ayuda de diversas tecnologías existentes y a continuación hacen circular los datos de manera autónoma entre otros dispositivos. En este contexto, los individuos son también cosas, cuyos estados y actividades se registran y se transmiten continuamente sin que ellos lo sepan. Los datos referentes a sus movimientos físicos, a sus transacciones económicas, a su salud, a sus hábitos de comer y beber, lo que compran y venden, lo que leen, escuchan y miran, todo ello se recoge en redes digitales que los conocen mejor que ellos mismos. La perspectiva del IDC nos obliga a evocar ese famoso verso de Friedrich Hölderlin, desde, pero donde hay peligro, crece lo que nos salva, hasta, donde está lo que nos salva, también crece el peligro. El aspecto, salvador, del IDC lo describe en detalle Jeremy Rifkin, que afirma que, por primera vez en la historia humana, se intuye el camino para superar el capitalismo como tendencia real en la producción y el intercambio social, el crecimiento del comunalismo cooperativo, con lo que el fin del capitalismo asoma en el horizonte. La hipótesis más burda del marxismo parece reivindicada, el desarrollo de nuevas fuerzas productivas hace que las relaciones capitalistas sean obsoletas. La ironía definitiva es que, mientras que los comunistas actuales son los mejores gestores del capitalismo, China, Vietnam, los países capitalistas desarrollados van más en la dirección del comunalismo cooperativo o colaborativo como manera de superar el capitalismo. Los mercados comienzan a dar paso a las redes, la propiedad se vuelve menos importante que el acceso, la búsqueda del propio interés se ve atenuada por la fuerza de los intereses colaborativos, y el tradicional sueño de hacerse rico se ve suplantado por un nuevo sueño de calidad de vida sostenible. Aunque el mercado capitalista se basa en el interés propio y lo impulsa el beneficio material, el comunalismo social está motivado por intereses colaborativos e impulsado por un profundo deseo de relacionarse con los demás y compartir. 22. A medida que los mercados capitalistas y el trabajo asalariado pierden relevancia, surge progresivamente una economía basada en nuevos principios y nuevos valores sociales, redes descentralizadas ocupan el lugar de los mercados, el acceso a una abundancia de bienes y servicios compartibles reduce la importancia de la posesión y la propiedad privada, la innovación de código abierto, la transparencia y la co-creación colaborativa reemplazarán la búsqueda del interés y la autonomía.
competitivos, el compromiso con el desarrollo sostenible y una reintegración con la biosfera de la Tierra enmendarán el materialismo y el exceso de consumo galopantes, y el redescubrimiento de nuestra naturaleza empática nos llevará a buscar un compromiso con la comunidad de la que queremos formar parte en un creciente comunalismo colaborativo. 23. Pero ello engendra nuevos peligros, aunque descartemos falsas preocupaciones como la idea de que el IDE hará aumentar el desempleo. ¿No es esta amenaza una buena razón para reorganizar la producción a fin de que los trabajadores trabajen mucho menos? En resumen, ¿no es este problema su propia solución? Al nivel concreto de organización social, la amenaza es una tendencia claramente perceptible del Estado y el sector privado a recuperar el control del comunalismo colaborativo. Los gobiernos nacionales tienden cada vez más a promulgar una legislación, citando derechos soberanos, que amenaza con socavar la naturaleza abierta y accesible de Internet. El sector privado también se aparta de la alianza colectiva, en lugar de intentar obtener mayores beneficios a través de un control más centralizado sobre cómo se presenta el contenido. De manera parecida, las grandes empresas que controlan la red, como Google, Facebook y Twitter, cada vez más, venden la ingente cantidad de macrodatos transmitidos que acaban llegando a empresas y a quien paga más por ellos, que los utilizan para la publicidad dirigida y las campañas de marketing. Rifkin, Zero Marginal Cost Society, p. 199. En esencia, las corporaciones verticalmente escalonadas de la era capitalista que buscan beneficios están explotando un comunalismo colaborativo lateralmente escalonado y distribuido para sus propios fines. En otras palabras, las empresas gestionan el comunalismo social como si fuera una empresa comercial. IBM, p. 204, 24. Los contactos personales quedan así privatizados por Facebook, el software por Microsoft, la búsqueda en Internet por Google. Para comprender estas nuevas formas de privatización, deberíamos transformar de manera crítica el aparato conceptual de Marx, al no haber abordado la dimensión social del intelecto general. La inteligencia colectiva de una sociedad no contempló la posibilidad de la privatización del propio intelecto general, que constituye el meollo de la lucha por la propiedad intelectual. En esto tiene razón Antonio Negri. En este marco, la explotación en el sentido marxista clásico ya no es posible, y por eso hay que imponerlo cada vez más mediante medidas legales, es decir, mediante una fuerza no económica. Por eso hoy en día la explotación asume cada vez más la forma de una renta, tal como lo expresa Carlo Bersellone. El capitalismo posindustrial se caracteriza por el beneficio que se convierte en renta. 25. Y por eso se hace imprescindible la autoridad directa, resulta necesario imponerlas condiciones legales, arbitrarias, para extraer una renta, condiciones que ya no están, espontáneamente, generadas por el mercado. Quizá ahí reside la contradicción fundamental del capitalismo, posmoderno y actual, mientras que su lógica es desreguladora, antiestatal, nómada barra diagonal desterritorializadora, etc., su tendencia principal de beneficio que se convierte en renta apunta a reforzar el papel del Estado, cuya función, no solo reguladora, es cada vez más omnipresente. La desterritorialización dinámica coexiste con importantes intervenciones autoritarias por parte del Estado y de su aparato legal, y otros, y se basa en ellas. Lo que se puede percibir en el horizonte de nuestro devenir histórico es una sociedad en la que el libertarismo y el hedonismo coexisten con, y se mantienen gracias a, una compleja red de mecanismos estatales reguladores. Lejos de desaparecer, hoy en día el Estado se ve reforzado. En otras palabras, cuando, debido al papel fundamental del intelecto general, el conocimiento y la cooperación social, en la creación de la riqueza, las formas de riqueza son cada vez más desproporcionadas en relación con el tiempo laboral dedicado a su producción. 26. El resultado no es, tal como Marx parecía esperar, la disolución del capitalismo, sino la transformación gradual relativa del beneficio generado por la explotación del trabajo en una renta usurpada mediante la privatización del intelecto general. Tomemos el caso de Bill Gates, cómo se convirtió en el hombre más rico del mundo. Su riqueza no tiene nada que ver con los costos de producción de los productos que vende Microsoft, incluso se puede argumentar que Microsoft paga a sus trabajadores intelectuales un salario relativamente alto, es decir, que la riqueza de Gates no es el resultado de su éxito a la hora de producir un buen software a un precio más bajo que sus competidores, ni a la hora de imponer una explotación mayor a sus trabajadores intelectuales contratados. Si fuera ese el caso, Microsoft se habría ido a la bancarrota hace mucho tiempo, la gente habría escogido de manera masiva programas como Linux, que son gratis y, según los expertos, de mejor calidad que los programas de Microsoft. ¿Por qué? Pues, millones de personas siguen comprando Microsoft.
Porque Microsoft se ha impuesto como un estándar casi universal monopolizando, casi, el mercado, una especie de encarnación directa del intelecto general. Gates se convirtió en el hombre más rico del mundo hace un par de décadas apropiándose de la renta generada al permitir que millones de trabajadores intelectuales participaran en la nueva forma de intelecto general que privatizó y controla. Es cierto, entonces, que los trabajadores intelectuales actuales ya no están separados de las condiciones objetivas de su trabajo, poseen su propio ordenador, etc., que es tal como Marx describe la alienación capitalista. Sí, pero más fundamentalmente no, están separados del campo social de su trabajo, de un intelecto general, en el que no interviene el capital privado. Lo peor que se puede hacer aquí es simplemente oponer el aspecto, bueno, y el malo, siguiendo al legendario político estadounidense, que, en la época de la prohibición, cuando le preguntaron qué pensaba del alcohol, contestó, si por alcohol se refiere a esa espantosa bebida que destroza familias y provoca peleas, entonces estoy en contra. Pero si se refiere a esa maravillosa bebida que te relaja por la noche y alegra las reuniones, entonces estoy a favor. Aplicado a los bienes comunes digitales, esta postura equivale a, si se refiere a Google o a cualquier otra gran empresa que nos conoce mejor que nosotros mismos y regula nuestras vidas, entonces estoy en contra, pero si se refiere a la libre cooperación, entonces estoy a favor. La idea predominante es que dichas empresas juegan un papel intermediario en el paso del mercado al comunalismo colaborativo y desaparecerán por sí mismas a través de la expansión del CC. Empresas como Uber y Airbnb intentarán llenar el vacío entre las dos economías y aprovecharse de ambas. Sin embargo, a medida que las redes entre pares comiencen a asumir el control a un coste marginal casi cero, estas empresas híbridas no durarán. Las redes realmente descentralizadas de intercambio del comunalismo permitirán transacciones directas entre pares sin necesidad de que intervenga un intermediario. 27. Una solución tan simple elude el problema real. ¿Es esta invasión de las grandes corporaciones solo un parasitismo que hay que superar, o es que el CC no puede funcionar solo y necesita una agencia exterior que lo controle y regule? Y sí, aunque, naturalmente, debemos combatir las corporaciones que privatizan nuestros bienes comunes, la dirección de esta lucha no debería ser soñar con el momento en que las redes colaborativas descentralizadas ocupen todo el campo, sino encontrar otra organización y forma de poder exterior a los bienes comunes que regule su funcionamiento, aun cuando dejemos de lado esta privatización de los bienes comunes e imaginemos un comunalismo realmente colaborativo sin ningún poder exterior que lo regule, surge otro problema. En la gestión del CC, hay que destacar la importancia de los sistemas de reputación. Las clasificaciones de la reputación juegan un papel importante a la hora de asegurar que se cumplan las normas y las actividades reguladoras. Estos sistemas están ideados para clasificar el capital social de un individuo en los bienes comunes. Con la proliferación de los bienes comunes, se espera que la evolución del capital social acabe siendo tan importante para millones de participantes en el comunalismo colaborativo como lo fue la calificación de crédito para los consumidores en el mercado capitalista. Rifkin, Zero Marginal Cost Society, p. 258, 28. Muy bien, pero ¿cómo surgen las reputaciones? ¿Cómo se establecen las evaluaciones? La envidia aparece aquí con saña. En An American Utopia, 29, Jameson rechaza de plano la visión optimista predominante, según la cual en el comunismo la envidia ya no existirá más que como un recordatorio de la competencia capitalista, y será reemplazada por la colaboración solidaria y la satisfacción en la satisfacción de los demás. Al rechazar este mito, recalca que, en el comunismo, precisamente en la medida en que será una sociedad más justa, la envidia y el resentimiento proliferarán. ¿Por qué? Jean-Pierre Dupuy, 30, propone una crítica convincente de la teoría de la justicia de John Rawls. En el modelo de sociedad justa de Rawls, las desigualdades sociales se toleran solo en la medida en que también ayudan a los que están en lo más bajo de la escala social, y en la medida en que no se basan en jerarquías heredadas, sino en desigualdades naturales, que se consideran contingentes, no méritos. 31. Pero de lo que no se da cuenta Rawls es de que una sociedad como esa crearía las condiciones para una proliferación descontrolada del resentimiento. En ella yo sabría que mi estatus inferior está plenamente justificado, con lo que me vería privado de la estratagema de echarle la culpa de mi fracaso a la injusticia social. Rawls propone un aterrador modelo social en el que la jerarquía está directamente legitimada en las propiedades naturales, haciendo caso omiso de la lección más importante de Friedrich Hayek. 32. Es mucho más fácil aceptar las desigualdades si podemos aducir que son resultado de una fuerza ciega e impersonal.
Lo bueno de la irracionalidad, del mercado y del éxito o el fracaso en el capitalismo es que me permite precisamente percibir mi fracaso o mi éxito como algo no merecido, contingente. Recordemos la antigua idea de que el mercado era la versión moderna de un destino imponderable. El hecho de que el capitalismo no sea justo se convierte así en un rasgo fundamental de lo que lo hace aceptable. Surge aquí otra complicación. Marx siempre hizo hincapié en que el intercambio entre trabajador y capitalista es justo, en el sentido de que los trabajadores, como norma, cobran todo el valor de su fuerza de trabajo en forma de mercancía. Aquí no hay ninguna explotación directa. Es decir, no es que a los trabajadores no se les pague todo el valor de la mercancía que venden a los capitalistas. Así, mientras en una economía de mercado sigo siendo de facto dependiente, esta dependencia sin embargo es civilizada y representa un intercambio en el mercado, libre, entre otra persona y yo en lugar de ser una servidumbre directa o incluso una coacción física. Resulta fácil ridiculizar a Ayn Rand, pero existe cierta verdad en el famoso himno al dinero que encontramos en su libro La rebelión de Atlas. Hasta descubrir que el dinero es la base de todo bien, se camina hacia la propia destrucción. Cuando el dinero deje de ser la herramienta con la que los hombres trafiquen uno con otro, estos se convertirán en herramientas de otros hombres. Sangre, látigos, cañones o dólares. Elegid. No existe otra opción y el tiempo se va acabando. 33. ¿Acaso no dice Marx algo parecido en su conocida fórmula de cómo, en el universo de las mercancías, las relaciones entre los hombres asumen la forma de las relaciones entre las cosas? En la economía de mercado, las relaciones entre la gente pueden parecer relaciones de una libertad y una igualdad mutuamente reconocidas. La dominación ya no se ejerce de manera directa ni es visible como tal. El socialismo real del siglo XX demostró que la superación de la alienación del mercado abole la libertad alienada, y con ella la libertad. Sin calificativos, lo que nos lleva de nuevo a las relaciones, no alienadas, de dominación directa. ¿Hasta qué punto el comunalismo colaborativo está expuesto al mismo peligro? Puede sobrevivir sin una agencia reguladora que controle el mismísimo medio de colaboración y por tanto ejerza una dominación directa.